don José. No, Fernando, a un oyente me pregunta si este señor Levy es israelita. ¿Cuál es el primer nombre? Él se llama Daniel Levy. Daniel. Pero él no se graduó en Harvard. Él se graduó en Cambridge. Wow. Él es un cientista, él es un filósofo, diplomático, escritor, militante de derechos humanos. Es israelita. Y trabajó bajo administraciones de Israel como asesor y negociador. De manera que estamos hablando, Fernando, de un hombre de esta capacidad. Pero hay una cosa importante, Fernando, entender algunas de las cosas que están dando. Siempre que usted haga una premisa, pregúntese como cosa elemental, esa premisa, ¿qué fortaleza tiene? Por ejemplo, si yo digo, en Panamá los corruptos son los políticos, ¿eso es cierto? Bueno, yo podría decir que en Panamá un sector de la dirigencia política es corrupta, pero todos los políticos en Panamá no son corruptos. Y además, en la mayoría de los partidos políticos hay juventud, hay mujeres, hay profesionales que no son corruptos. Muchos cientos de miles de personas. Que no son corruptos. Entonces, la crisis que actualmente estamos viviendo en materia electoral tiene algo que ver para el año. Tendría que ver, depende de cómo usted maneje esta situación. Por ejemplo, usted acaba de ver no hace mucho que le presentamos una intervención del presidente Ricardo Martinelli. Usted vio en él la presentación de Martinelli hablando sobre resolver el problema de ahora. Y no habló más de otras cosas que pedirle al presidente que resuelva la crisis de ahora. ¿Por qué? Y eso es lo correcto. Cualquier candidato político que esté hablando de las elecciones del 2024 está fuera del foco del tema. Hoy, el tema de los panameños de hoy es poder caminar libremente por todas las carreteras de Panamá, andar y vender sus cuestiones, su economía, que funcione. Esa es la principal, o no, diría yo, la única preocupación, aparte del juego de ayer que ganamos, pues ya ganamos. Y ni pudimos disfrutar el juego. Sí. Porque en otra hora estuvieran las calles llenas de gente disfrutando. Porque además el crimen organizado se ha tomado algunas barriadas cobrando. Esas son las realidades. Entonces, la política ha pasado a un plano inferior. Hay gente interesada, los militantes políticos que han adoptado, como se adopta Pep, políticos creen que en la nueva situación hay una nueva dinámica política. No, lo que hay es una nueva dinámica social, en que las fuerzas productoras del cambio en la República de Panamá siempre y fundamentalmente ha sido la clase media panameña. ¿Cuándo se produce un cambio o una revolución? Cuando los cambios se mantienen en el tiempo. Tiradera de piedra en las calles, no se mantiene en el tiempo. Como consecuencia, ahí no hay ninguna revolución. Ahí lo que hay es un desorden. Los grandes cambios que se han producido en la sociedad panameña ha sido impulsada por la clase media panameña. Y en algunas veces en coalición con los sectores más avanzados del movimiento obrero y campesino. El movimiento, por ejemplo, las bananeras. Usted recuerda aquellas grandes luchas bananeras, que la gente no lo recuerda, pero cuando nosotros expropiamos a la United Fruit Company en Bocas del Toro, en Chiriquí, ahí está Darío Pití, está Mengor, que podría decir de todo esto. Esas tierras fueron peleadas por extrabajadores de la United Fruit Company y fortalecido el sindicato de trabajadores de la Chiriquí Company, fue posible la expropiación de las tierras pagando los bonos correspondientes. Entonces el desarrollo del movimiento panameño se dio
encabezados casi siempre por la clase media panameña, clase media que fue ascendiendo en la apertura económica que el liberalismo permite. Pero además de eso, hubo un factor importante en la vida panameña, que fue el desarrollo del sistema escolar y las reformas escolares que impulsó el Partido Liberal, por allá por los años 30, cuando se crearon las escuelas normales, se crearon el Instituto Nacional, se creó la Universidad de Panamá, todo ese periodo, ese proceso de reforma, y que trajeron profesores de Chile. ¿Te recuerdas, Fernando? Y exilados españoles, ¿no? Exilados españoles. En la Escuela Nacional de Agricultura teníamos profesores de matemáticas españoles. Entonces, esa reforma que impulsaron los liberales nos duró a nosotros para la formación de todos los grupos. La Federación de Estudiantes de Panamá, el Partido Comunista, fue parte importante, ¿no?, que se generó en la más feroz represión de los 50 que dirigió el señor Ramón Cantera, en una política anticomunista feroz. Pero aún ahí la lucha tomó diferentes formas. Y la lucha se enfrentó a la formación de cuadros. Por ejemplo, cuando el general Torrijos llegó al poder, todavía existía la Panama Boston Company, conocido mucho, ya Febo Díaz se acordará de ello, de la Coconúa. 250.000 hectáreas que nosotros expropiamos. Digo nosotros porque yo era parte importante de ese de agropecuario que trabajaba con Omar Torrijos. Expropiamos la Coconúa, la todopoderosa Company. Y expropiamos la bananera, más de 9.000 hectáreas. En ese hacer, las fuerzas que determinaron ese cambio fueron las fuerzas de la clase media panameña, que le dio todo el respaldo al general Torrijos. Y en ese periodo nosotros desarrollamos el movimiento obrero organizado. Creció a 10 veces más de lo que existía, más sindicatos, creamos el Código del Trabajo. Pero todo eso fue creado por la clase media panameña. Y las grandes transformaciones que se han dado en la economía panameña, se han dado por la clase media panameña. Y hemos avanzado materialmente en la sociedad, pero cada vez que usted da un paso de avance en la sociedad, se requiere entonces otro tipo de avance más. En algunos debimos haber avanzado a mayor velocidad. Entonces, lo que está en el sustrato de Panamá es que nosotros bajamos del tren del desarrollo a la misma juventud que en el año 89, Fernando, dirigió la cruzada civilista, que dio al traste políticamente con el régimen militar. No militarmente, políticamente. Pero esa misma juventud de la cruzada civilista no ocupó un poder equivalente al nivel de la lucha que dio. Fue desplazada por los políticos de antaño. Pero sucedió una cosa importante. Los políticos de antaño, entre ellos Endara, un laboralista, eso es lo que era. Al final era un laboralista. Que era uno de los grandes amigos de los trabajadores. Pero Endara tuvo la valentía de recibir al PRD unos días después de la invasión. Hay que tener mucho valor político. Y es por eso que el PRD siempre pudo entender que mantener a Endara en el gobierno era cosa fundamental para el desarrollo de la democracia. Hoy, en el Panamá de hoy, producto de la fragmentación en América Latina, del foro de San Pablo, de los foros de qué sé yo, de la necesidad de los ideólogos de formar nuevas corrientes políticas, entre ellos el socialismo del siglo XXI, el LGTB, en fin, han traído consignas que son importantes resolver, pero que no son las fundamentales de resolver. Y el resultado ha sido que en el desarrollo político la juventud nuestra fue bajada del carro de la transformación. Y hay que volverla a subir. Sí es. Pero esa no la vamos a subir con esas cierres de calle, con sacar a nuestros muchachos de las escuelas, porque eso es lo que está haciendo que nuestros jóvenes
sean cada vez menos preparados para el mundo del conocimiento. Entonces, Sí. tiene que ser al revés. Los señores directores de Suntra están equivocados en el enfoque de la lucha. Es la formación de nuestros muchachos, la formación del sindicalismo en términos de la democracia, en términos de las cosas que han madurado en la sociedad. Sí. Los cambios no se hacen porque a mí me dé la gana y porque yo soy más berraco que otro. Los cambios se producen porque hay una fuerza capaz de sustentar estos cambios y esos cambios se pueden sustentar en el tiempo. Esos son los cambios. Entonces, este es el verdadero problema que se enfrenta la Panamá y el mundo en general. Así es.